poquito más de la palabra. ¿Ya? Bien. Como ya les he comentado, ¿no es cierto? Estos trabajos están siendo basados en los apuntes, principalmente en los apuntes de los pastores Olivero Maufrasi y el pastor Nadir Carreño, y otros apuntes también que se utilizan en el seminario, y algunas páginas por ahí, ¿no es cierto?, que uno busca y coteja, ¿ya? Eh, Bien, entonces vamos a partir hoy día con esta introducción al Evangelio de Lucas. Primero, decir algunos antecedentes de... Ahí estaba ocultando algunos paneles que me molestan acá, en realidad, y que no me dejan ver bien. Ahí sí. Bien, antecedentes del autor. Primero, ¿no es cierto?, aunque nunca se identifica a sí mismo el escritor, y es la característica de los 4 evangelios, ¿eh? No se identifica a sí mismo, pero no hay dudas de que el autor de este evangelio es aquel de quien lleva el nombre, de Lucas, y que además también fue quien escribió el libro de los Hechos, ¿ya? Así que tenemos como autor de este evangelio a Lucas, quien también escribió el libro de los Hechos. La profesión de este Lucas era médico, y fue llamado el médico amado, como lo describe el apóstol Pablo ahí en Colosenses capítulo 4, versículo 4, donde dice: os saluda Lucas, el médico amado. ¿Ya? Nos da a entender, varios pasajes en la palabra del Señor nos da a entender de que Lucas fue un hermano muy, muy especial, ¿ah? No solo para Pablo, sino también para la iglesia apostólica también, ¿ya? Si bien no fue discípulo directo de Jesús, ¿no es cierto? Por eso dice aquí que fue discípulo de segunda generación, ¿ya? Lucas 1 al 3, ahí nos aclara un poquito esta duda del mismo, diciendo: habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo. Hay algo importante que rescatar de esto, y que lo voy a mencionar también después. Eh, Lucas es bastante detallista, y voy a recalcar esto, ¿no es cierto?, específicamente por un tema que voy a abordar al final, ¿ya? Lucas fue extremadamente minucioso en cuanto a cronología, ¿ya? En cuanto a ordenar los hechos que sucedieron, ¿ya? Así que eso mantengámoslo ahí bien presente. Bien, Lucas fue un fiel compañero del apóstol Pablo, lo acompañó en muchas partes y especialmente estuvo al final, ¿no es cierto?, de la vida del apóstol, en 2 Timoteo, cuando Pablo escribe, ¿no es cierto?, allí dice: Lucas solo está conmigo, ¿ya? Entonces, este Lucas fue muy especial para el apóstol Pablo. Y también es probable, hay algunos eruditos, ¿no es cierto?, que así lo creen, que la mención que Pablo hace ahí en 2 Corintios capítulo 8, 18, se refiere justamente a Lucas, cuando dice: y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio es por todas las iglesias, ¿ya? Por eso les decía yo que este Lucas fue un hermano muy especial para Pablo, pero también para muchos hermanos, ¿no es cierto?, de la época. La fecha y el lugar de composición, ¿ya? No olvidemos que las fechas siempre son aproximadas, ¿ya? Y se deducen principalmente por situaciones históricas, como dice ahí, y de la tradición, ¿ya? Bueno, se escribió alrededor del año 63 de nuestra era, ¿ya? Después de Cristo, lo que nosotros conocemos después de Cristo, ¿no es cierto? Del año 0, podríamos decir. Y se escribió desde Roma. Fue escrito antes del libro de los Hechos, ¿ok?
aquí yo puse este paralelo para darnos cuenta de que efectivamente, ¿no es cierto?, fue escrito antes que el libro de los Hechos. Por ejemplo, Lucas 1, 1 al 4 dice, habiendo muchos tentados a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, ¿no es cierto?, lo que leímos recién, como nos lo enseñaron, lo que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas, desde el principio con diligencia, escribírtelas, etcétera, ¿ya? Y en Hechos, habla el mismo Lucas diciendo en el primer tratado, ¿no es cierto?, referente al Evangelio de Lucas, ¿ya? En el primer tratado, o Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, ¿ya? Entonces, esto nos demuestra que el Evangelio fue escrito antes, en realidad, que se escribiera el libro de los Hechos, ¿ya? Hay otras pruebas, en realidad, pero creo que esta era una de las más contundentes, así que por eso decidí dejar esta solamente, ¿ya? Bien, fue escrito en realidad para griego parlantes, ¿ya? Para quienes hablaban griego, fueran judíos o fueran gentiles, y presenta el aspecto de Cristo más adaptado a la idiosincrasia griega, ¿ya? Los griegos eran bastante cultos, ¿no es cierto? Fueron conocidos los griegos, ¿no es cierto?, no solo por su filosofía, sino que por otras muchas cosas que ellos desarrollaron durante su cultura. Eh, el idioma, ¿no es cierto?, griego y la cultura griega eran bastante conocidas en la época, pero en las personas ilustradas. ¿Mm? El uso del griego que hace Lucas acá en este evangelio, dicen los eruditos, ¿no es cierto?, quienes saben del griego, dicen que es el de mejor calidad que los 4 evangelios, ¿ya? Vale decir que el lenguaje que usa Lucas, ¿no es cierto?, en su escrito, ¿verdad?, es superior al que usaron Mateo, Marcos o Juan, ¿ya? El estilo en que fue escrito es narrativo. Relata los acontecimientos en forma directa, ¿ya? Y ojo, porque es el único que nos informa que Jesús tenía aproximadamente 30 años cuando fue bautizado, ¿ya? Y en esto nos vamos dando cuenta de que Lucas en realidad fue bastante cuidadoso y bastante detallista en algunas cosas, y fue muy preciso, ¿ya? Específicamente en los datos cronológicos, Lucas fue muy, pero muy preciso, ¿ya? Y lo vemos acá, ¿no es cierto? Aquí yo puse en Lucas 1:5, donde dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías, y su mujer, de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. O sea, fue muy preciso, ¿ya? Comienzan, ¿no es cierto?, los días de Herodes, del rey Herodes. Entonces ya nos situamos en qué época, ¿no es cierto?, está ubicado este relato, ya con eso. Lucas 2, 1 y 2 dice, y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. Aquí tenemos otro dato importante, o sea, era Augusto, ¿no es cierto?, el emperador del momento en todo el imperio. Y era Herodes, se refiere a Herodes el Grande aquí, ¿ya? Herodes I o Herodes el Grande, ¿no es cierto?, se refiere. Entonces, estamos situándonos en un contexto histórico determinado. Por eso Lucas es preciso, ¿ya? Y cuando habla del edicto de parte de Augusto César, dice que toda la tierra fuese empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cirenio gobernador de la Siria. Ya nos vamos a detener en este detalle, porque aquí hay un detalle muy importante, ¿ya? Y luego, por último, en Lucas 3, del 1 al 3, dice, y en el año 15 del imperio de Tiberio César, o sea, está especificando, ¿no es cierto?, el año exacto, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, otro dato histórico, y Herodes tetrarca de Galilea, ¿no es cierto?, otro dato histórico, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Tacónite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías. O sea, aquí hay varios datos importantísimos, ¿ya? Por lo tanto,
el relato, ¿no es cierto?, que hace Lucas es minucioso en cuanto, ¿verdad?, a el orden cronológico que está presentando. No fue así nomás, ¿ya? Fue muy, pero muy cuidadoso Lucas en esto. Eso diciendo, hablando respecto, ¿no es cierto?, a la forma en que cuidó Lucas de escribir. Por eso que al comienzo, Lucas empieza su evangelio diciendo, ¿no es cierto?, que él cuidadosamente, ¿no es cierto?, empezó a recopilar cada antecedente. Y eso queda al descubierto a medida que nosotros vamos leyendo el evangelio. Fue, digamos, extraordinariamente minucioso en cuanto a los datos cronológicos. ¿Ya? ¿De qué trata? Primero, ¿no es cierto?, es decir que Lucas se ocupó de la vida de Cristo, ¿ya?, en general. Por lo tanto, lo que Lucas escribe es una biografía, ¿ya? Comienza con su familia, dispone los acontecimientos en orden sistemático, ¿no es cierto?, incluyendo su ascensión. Y esto es importante también, ¿eh?, porque nosotros a veces cuando leemos la Biblia no nos damos cuenta de algunas cosas, ¿eh? Pero si no fuera por este relato de Lucas, ¿no es cierto?, tendríamos muy poca información acerca del regreso del Señor al cielo, ¿ya? Después que el Señor acaba su obra en la tierra, ¿ya? Entonces, es importantísimo este relato que Lucas hace acerca de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, ¿de qué trata? Se ocupa de la vida del Señor. Por lo tanto, es una biografía lo que escribe Lucas en este evangelio. ¿Ya? Aspecto de Cristo que presenta. Sabemos que cada evangelio presenta un aspecto diferente de la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Pero los 4 evangelios se complementan, obviamente. Bueno, Lucas presenta a Cristo como el Hijo del Hombre, ¿ya? Perfecto Dios, pero también perfecto hombre, ¿ya? Es el evangelio de la humanidad de Jesús desde su humilde nacimiento, ¿verdad?, hasta su mayor exaltación. Lucas 2:7 nos habla del nacimiento, ¿no es cierto?, del humilde nacimiento del Señor, donde dice, y parió a su hijo primogénito, lo envolvió en pañal y la acostó en un pesebre, ¿ya? El humilde nacimiento del Señor, en un pesebre, en una caja donde se alimentaban los animales, porque eso era un pesebre, ¿verdad? Y esto será por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Esa fue la señal que dieron los ángeles a los pastores cuando se aparecieron, ¿verdad? Cuando ellos iban a llegar, se iban a dar cuenta inmediatamente que el Señor había nacido porque estaba recostado en un pesebre. No estaba en la cuna, ¿no es cierto?, ni en la cama de un hotel importante. Estaba en un pesebre, en un establo, ¿ya? Y por último, en Lucas 24:51, entonces dice, y aconteció que bendiciéndolos, se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. Entonces, tenemos, ¿verdad?, cómo Lucas, ¿no es cierto?, ahí nos da un panorama general de la vida de nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Ahora, como toda la Biblia, ¿no es cierto?, o nosotros creemos y estamos seguros que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no es cierto?, inspirada por el Espíritu Santo, y decimos que, por lo tanto, habiendo sido inspirada divinamente, no contiene errores, ¿ya? Y quiero referirme a esto, ¿no es cierto?, porque obviamente, así como Marcos, ¿no es cierto?, lo vimos el mes pasado, sufre ataques, ¿no es cierto?, acerca de su veracidad. También Lucas tiene ataques bastante fuertes eh, eh, que pretenden, ¿no es cierto?, dejar al descubierto o pretenden demostrar que Lucas no fue minucioso en los hechos históricos y que simplemente se equivocó, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema para nosotros? Porque si Lucas se hubiese equivocado en una fecha, en un acontecimiento, entonces quiere decir que Lucas no fue inspirado por el Espíritu Santo, porque se equivocó, ¿verdad? Entonces, vamos a ver específicamente este ataque, ¿no es cierto?, a la veracidad del Evangelio de Lucas, conocido como el problema de Quirino, ¿ya? Así se conoce este ataque, ¿no es cierto?, de, de eruditos, ¿verdad?, incrédulos, que pretenden, ¿no es cierto?, decir que la Biblia, ¿no es cierto?, es un libro más, nada más
que no es la palabra de Dios, que no es inspirada, y que fue escrita por hombres comunes y corrientes, y que por lo tanto tiene errores, ¿ya? Bueno, el problema de Quirino es un problema que se suscita en la palabra del Señor, aparentemente, referente al censo que se relata en Lucas en el periodo de Cirenio, ¿ya? Quirino es el mismo Cirenio, ¿ya? Ahora, veamos cuál es la crítica, ¿ya? Esta crítica que se hace a Lucas. Primero, Lucas dice que este censo, ¿no es cierto?, cuando nació el Señor, lo que recién leímos, se hizo siendo Quirino o Cirenio, ¿no es cierto?, dice la Biblia Cirenio, que es el mismo, se hizo cuando Cirenio o Quirino era gobernador de Siria, ¿ya? Según Flavio Josefo, ¿no es cierto?, que es un historiador importante al cual se recurre mucho, ¿no es cierto?, para cotejar, ¿no es cierto?, ciertos acontecimientos históricos y fechas. Según Flavio Josefo, ¿no es cierto?, este Quirino empezó a ser gobernador de Siria en el año 6, después de Cristo, ¿ya?, de nuestra era cristiana, en el año 6. Y según Mateo, capítulo 2, versículo 1, Jesús nació cuando reinaba Herodes, Herodes el Grande, ¿ya? Porque hubo varios Herodes, Herodes el Grande. Y Herodes el Grande murió en el año 4, antes de Cristo, ¿ya? Vale decir, Herodes muere en el año 4 antes de Cristo, ¿verdad? Pasan 10 años y ocurre el censo, ordenado, ¿no es cierto?, por el imperio en la tierra de Palestina, en toda esa zona. Por tanto, dice la crítica, ¿no es cierto? Estamos hablando de la crítica que se le está haciendo a Lucas. Por tanto, desde la muerte de Herodes, año 4 antes de Cristo, hasta el gobierno de Quirino, o Cirenio, ¿verdad? Año 6 después de Cristo, hay 10 años. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llegan, ¿verdad? Los críticos, ¿no es cierto?, incrédulos. Dicen, ¿cómo puede ser ese censo hecho en el año 6 después de Cristo el causante de que Jesús naciera en Belén, si entonces ya tenía 10 años de edad? ¿Verdad que concuerda? O sea, tienen razón aparentemente, ¿no es cierto? Los 4 años antes de morir Herodes, más los 6 años hasta Quirino, ¿verdad?, en que se hizo el censo de Judea, pasaron 10 años. O sea, ¿qué se está diciendo aquí? Se está diciendo de que no es efectivo lo que dice Lucas, de que es más creíble Flavio Josefo, porque Flavio Josefo dice que ese censo se hizo en Siria, cuando era gobernador sirenio, en el año 6, después de Cristo, ¿ya? Y Jesús nació, ¿verdad?, cuando Herodes todavía vivía, y Herodes murió en el año 4, antes de Cristo. Entonces, según esta crítica, es imposible, ¿verdad?, que Jesús naciera durante el censo. Es imposible, porque ya en el censo tendría aproximadamente 10 años. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Lucas se equivocó. Lucas, y hay algunas críticas, leí muchas críticas, ¿eh? Algunos dicen que Lucas, intentando ser un historiador, ¿verdad?, cometió errores históricos, ¿verdad? Entonces, esto me llevó a investigar y a buscar en una serie de documentos, ¿eh? Y quiero decirles que me costó bastante, ¿ya? Porque hasta que llegué a este texto que lo puse acá abajo, un libro que se llama Jesús de Nazaret, un personaje histórico. Y lo escribió un erudito, ¿ya? Llamado Pedro de Felipe del Rey, ¿ok? Y él da respuesta a esta crítica de esta forma, ya después de minuciosos estudios, ¿no es cierto?, cotejar libros históricos de Flavio Josefo y otros, él llega a la siguiente conclusión. Primero, número 1, dice, la historia dice que César Augusto publicó 3 edictos de empadronamiento, ¿ya? O censos, que consistían en que sus súbditos hicieran declaración de sus bienes para que según lo que tuvieran pagaran impuestos. Obviamente por eso hacían los censos los romanos, ¿ya? Para ver cuánto impuesto tenía que pagar eh, cada persona. Y por eso que tenían que, como lo dice, lo especifica, ¿no es cierto?, Mateo,
tenían que ir a su lugar de origen. Y ese es otro punto de crítica también, porque hay algunos críticos que dicen que era ridículo o es ridículo pensar de que el imperio ordenaba, ¿no es cierto?, a las personas ir a sus lugares de origen, siendo que al imperio le interesaba, ¿no es cierto?, que la gente pagara impuestos de lo que tenía donde vivía, ¿ya? Pero hay pruebas, y vi varias, no quise adjuntarlas porque hay varias, ¿no es cierto?, registros escritos del Imperio Romano, donde efectivamente se dice, al menos dos, leí, donde efectivamente se dice, ¿no es cierto?, que las personas tenían que ir a sus lugares de origen para ser censados, ¿ya? Así que es así como dice Mateo, en realidad. Bueno, el tercero de estos tres censos, ¿ya?, es al que se refiere Lucas 2:1, que era el primero que se hacía en Judea, ¿ya?, que especifica Lucas 2:2 que leímos recién. Este censo, ¿no es cierto?, fue publicado en el año 746 de Roma, que corresponde al año 8 antes de Cristo, ¿ya? Vale decir, este censo, este edicto, ¿no es cierto?, que fue, eh, eh, que fue mencionado, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor, de Augusto César, fue dictado en el año 8 antes de Cristo. Cuando César Augusto publicó este censo en el año 8 antes de Cristo, y esto es importante, una parte de los judíos se opuso a este empadronamiento. Y hay evidencia histórica aquí que en esta época, ¿no es cierto?, eh, porque después que muere Herodes, ¿verdad?, lo sucede, Herodes era considerado un rey, ¿ya? Pero sus dos hijos, tanto Arquelao como Herodes Tetrarca, recibieron títulos de parte de Augusto César, pero no como reyes, sino como tetrarcas, que era un título inferior a rey. Entonces, Augusto César dividió, ¿no es cierto?, los territorios en los cuales gobernaba Herodes el Grande y los repartió a sus hijos, a sus tres hijos. Entonces, en el periodo de Arquelao, que se menciona también aquí en el Evangelio, cuando nace el Señor Jesucristo, y el ángel le dice a José que huyera a Egipto porque Herodes quería matarlo, y después vuelve a aparecer el ángel, ¿no es cierto?, y le dice que vuelva a la tierra, ¿no es cierto?, porque ya los que deseaban la muerte del niño habían muerto, ¿ya? Se refería a la muerte de Herodes. Y efectivamente, entonces, José tuvo temor de volver, dice la palabra del Señor, porque estaba gobernando el hijo de Herodes. Y había una revuelta importante en esa época en toda Judea, por causa de este censo, ¿ya? Y eso está escrito en los registros romanos, y lo relata también Flavio Josefo, ¿ya? Y por eso es entendible que José no quiso volver y sin embargo, ¿no es cierto?, se fue a Nazaret, ¿ya? No quiso volver a su tierra, sino que se fue a Nazaret y se quedó allá, por eso, y donde creció nuestro Señor Jesucristo, por eso que lo llamaban Nazareno, ¿verdad? Entonces va concordando la historia. Eh, Ahora, una gran parte de los judíos se opuso a este empadronamiento, ¿no es cierto? Y como Herodes era amigo del imperio, era amigo de Roma, ¿no es cierto?, Augusto César no intervino en estas revueltas, ¿ya? Hasta que Judea pasó a depender directamente de Roma después de la muerte de Herodes. Por lo cual, ese censo, y esto es importante, ¿ya?, este censo quedó sin terminarse, ¿ya? No se terminó el censo. Y aquí ya vamos entendiendo esta aparente contradicción de Lucas con Mateo, ¿ya? El censo no se terminó. Cuarto punto, o D. En el momento que Judea pasó a pertenecer a Siria, ¿no es cierto?, Augusto envió a Quirino, o Cirenio, como lo dice Lucas, ¿no es cierto?, para que hiciera el censo, para que el censo fuese terminado, porque había quedado inconcluso ese censo, ¿ya? No para hacer un censo nuevo, y eso es importante, sino para llevar a cabo o terminar el censo que había quedado inconcluso. Entonces, después, ¿no es cierto?, de la muerte de Herodes, entonces ocurre esto.
El relato de Flavio Josefo, entonces, no puede ser más preciso. En realidad, Josefo es bastante preciso, ¿ya? Cuando dice Quirino o Cirenio puso fin al censo. O sea, de que Cirenio puso fin al censo es una realidad, tal como lo especifica Lucas también, ¿no es cierto? Este había sido comenzado en el año 8 antes de Cristo, cuando nació el Señor, ¿verdad? Y fue terminado en el año 7 después de Cristo. Ahora, ojo, vamos a ver un tema de los años aquí, lo vamos a aclarar. Bueno, y por último, ¿no es cierto? Por esto Flavio Josefo tiene razón al decir que Quirino hizo este censo, y Lucas también tiene razón cuando afirma este primer censo se hizo siendo Quirino gobernador de la Siria. Los dos tienen razón, pero uno puede decir, pero ¿cómo? Si Jesús nació alrededor del año 8, entre el año 6 y el año 8 antes de Cristo, ojo, antes de Cristo, antes del año 0, ¿ya? Y el censo se llevó a cabo en el año 7. Entonces, aparentemente no concuerda la historia, ¿ya? Pero tiene razón Josefo y tiene razón Lucas, y vamos a ver por qué. No sé si hasta ahora me van siguiendo, ¿no? Yo, al principio cuesta entender un poco todo este entuerto, ¿ya? Pero me gustaría que me dijeran si me van siguiendo, ¿no es cierto? Y vamos entendiendo, ¿no es cierto? Cada puntito. ¿Ya? De todas Yo voy maneras, comprendiendo bien. ya, ok, qué bueno. Es un poco enredado, pero Vamos cuando, bien, vamos bien. ya, bien. Ya, yo separé los 3 versículos acá, ¿no es cierto? Para hacer diferencia y darnos cuenta con mayor detalle de lo que estoy diciendo aquí, que tanto, o no lo que digo yo, lo que dice, ¿no es cierto? Acá eh, eh, este erudito que respondió a la crítica, ¿no es cierto? Lucas 2 del 1 al 3, versículo 1, cuando dice, y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. Ese es un contexto histórico del nacimiento de Jesús. Lucas está detallando, ¿no es cierto?, en qué época nació el Señor. Y eso ocurrió en el año 8 antes de Cristo. Vamos a decir aquí que el calendario, obviamente, y no voy a mencionar acerca de eso ahora, pero el calendario nuestro está corrido, ¿ya? Y muchos teólogos concuerdan en que el nacimiento de Jesús en realidad fue entre el año 6 y el año 8 antes de Cristo. O sea, antes que naciera, ¿no? Antes del año 0 lo vamos a llamar, para no confundirlo. ¿Ya? Nosotros, nuestro calendario dice que el año 0 nació Jesús, pero en realidad muchos teólogos llegan a la conclusión de que Jesús nació entre 6 y 8 años antes del año 0. Por lo tanto, el calendario, ¿no es cierto? Todo está, nuestro está corrido. Entonces, este hecho de que cuando Augusto César, cuando sale este edicto de Augusto César, ¿verdad? Fue en el año 8 aproximadamente, antes de Cristo, ¿ya? En el año 8. Segundo, este empadronamiento primero fue hecho siendo Cirenio gobernador de la Siria. Ese hecho ocurrió en el año 7, después de Cristo. Ojo, ¿ya? No olvidemos, el edicto parte en el año 8 y comienza el censo en el año 8 antes de Cristo, y por eso que José toma a María, ¿no es cierto?, que estaba encinta, y parte hacia Belén para cumplir, ¿no es cierto?, con la ley, y porque el edicto salió y había que cumplirlo. Comienzan las revueltas, ¿no es cierto?, que eso no lo dice la palabra del Señor, pero sí lo dicen los libros históricos, ¿verdad? Comienzan las revueltas por causa de que los judíos, muchos se opusieron a esto. Tanto fue así, ¿no es cierto?, que el hijo de Herodes, ¿no es cierto?, que era tan malo como el padre, dicen algunos historiadores que en una oportunidad, ¿no es cierto?, mató más de 3.000 personas, principalmente fariseos y otros, en el atrio del templo, ahí mismo, ¿ya? Entonces, era un tiempo bastante convulsionado en esa época, ¿ya? Entonces, el versículo 2 podríamos decir que es un probable paréntesis que hizo Lucas para aclarar que la finalización del empadronamiento se hizo posteriormente. Por eso que aclara Lucas, y esto que dice Lucas aquí en el versículo 2 no es para confundir,
¿ya? Porque los críticos incrédulos los confunde esto. Pero Lucas hizo esto porque fue tan minucioso y quiso dejar claro, ¿verdad? Y quiso separar las cosas. Quiso separar cuando salió el edicto de cuando efectivamente fue hecho el censo. O sea, Lucas confirma efectivamente que el censo fue hecho cuando Cirenio estaba gobernando Siria. Se terminó. Y eso ocurrió, ¿no es cierto?, en el año 7 después de Cristo. Después el versículo 3 es la continuación del relato biográfico. E iban todos para ser empadronados. Entonces, podríamos decir que este versículo 2, ¿no es cierto?, del relato de Lucas, es un paréntesis para especificar algo especial o algo específico, para resaltar algo específico. Y que era, ¿no es cierto?, que este empadronamiento, ¿verdad?, no se hizo efectivo, ¿no es cierto?, cuando Jesús fue niño, o cuando Jesús nació, perdón, sino que se hizo efectivo, ¿verdad?, alrededor de 10 años después, por causa de las revueltas, ¿no es cierto?, y por causa de que, como Herodes, repito, ¿no es cierto?, era amigo del imperio, entonces César no quiso meter mano, ¿verdad?, hasta después, hasta que todos estos territorios pasaron, ¿no es cierto?, ya definitivamente al poderío romano con respecto a la gobernación. ¿Ok? Y aquí tenemos la cronología un poquito más detallada para aclarar, ¿no es cierto? Vamos a considerar el año 0 allí, ¿no es cierto?, que es lo que nosotros tenemos hoy día como el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo, año 0, ¿verdad? Pero en realidad, muchos teólogos plantean de que el nacimiento de Jesús fue entre el 8 y el 6 antes de Cristo. Porque Herodes, ¿verdad?, Herodes el Grande, ¿verdad?, estaba vivo todavía en ese tiempo. Fue Herodes, ¿no es cierto?, el que quiso matar a nuestro Señor Jesucristo y mandó matar, ¿no es cierto?, a todos los niños del sector. Fue este Herodes el Grande. El edicto de Augusto César sale en el año 8 antes de Cristo, ¿ya? Y en esta época, más o menos, entre el 6 y el 8, es cuando nace realmente nuestro Señor Jesucristo. Acá. ¿Ok? Después muere Herodes en el 4 antes de Cristo. Cirenio asume como gobernador de la Siria en el año 6 después de Cristo. Y en el año 7 se termina el censo. Ahora, ¿por qué puse aquí el año 63 que Lucas escribe el Evangelio? Porque Lucas está mirando el pasado. Por eso que Lucas puede detallar exactamente, hacer diferencia entre el edicto de Augusto César de realmente el término del censo. Y eso es lo que Lucas especifica en el versículo 2, ¿ya? Es para detallar el hecho y no para confundir, ¿ok? Entonces aquí también puse un detalle, ¿no es cierto?, que luego de la muerte de Herodes, el Grande, al que se refiere Mateo 2:1, ¿verdad?, cuando nuestro Señor Jesucristo nace y llegan los magos, ¿no es cierto?, a preguntar dónde ha nacido el rey, ¿no es cierto? Cuando muere Herodes el Grande, entonces le sucede Arquelao, el que se relata en Mateo 2:22, cuando José no quiso volver porque se enteró que estaba gobernando Arquelao, tuvo miedo y fue a Nazaret, ¿ya? Y este Arquelao fue etnarca de Judea entre el año 4, después que muere su padre, ¿no es cierto?, hasta el año 6 después de Cristo, ¿ya? Y después fue desterrado, en realidad, Arquelao, ¿ya? Pero en el año 4 también asume el otro hijo de Herodes, Herodes Antipas. Este Herodes Antipas el que mandó matar a Juan, ¿ya? Herodes Antipas. Este era tetrarca de Galilea entre el 4 antes de Cristo hasta el 39 después de Cristo. ¿Ok? Entonces, más o menos ese es el panorama, ¿no es cierto?, cronológico, para poder ir entendiendo, ¿no es cierto?, que quienes critican la palabra del Señor, ¿no es cierto?, para encontrar un supuesto error, para decir que la palabra de Dios en realidad no es la palabra de Dios, es palabra de hombre, y que por lo tanto contiene errores, ¿ya?, como este plantean. Pero no es un error.
¿no es cierto? Entonces, gracias al Señor de que también así como hay eruditos, ¿verdad? Historiadores muy capaces, que son ateos, que son incrédulos y que quieren desprestigiar la palabra del Señor, también hay eruditos cristianos creyentes y que por esta parte también, ¿no es cierto?, trabajan en la defensa de la fe y en la defensa específicamente, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor, que es lo que a nosotros también el Señor nos ha encomendado, la defensa de la fe. En conclusión, entonces, la fecha del nacimiento de Jesús, ¿ya? No depende de la fecha en que Augusto César publicó el decreto, en realidad, ¿ya? Publicó el decreto de este censo, ¿no es cierto?, del año 8, antes del año 0, sino que depende del momento cuando María y José efectivamente tuvieron que ir a declarar sus bienes, ¿ya? Eso es lo que marca en realidad el nacimiento del Señor. Por lo cual, no hay ningún problema para que Jesús naciera alrededor del año 5, 6, o, entre el 6 o el 8. ¿Ya? No hay ningún problema que el Señor naciera en esa época, aunque el censo se publicara en el año 8 antes de Cristo y que efectivamente se terminara en el 7 después de Cristo. ¿Ya? El censo fue el causante del viaje de José y María a Belén, pero no determinó la fecha de ese viaje. ¿Ya? Entonces, muy interesante encontré yo todo esto, créanme que lo disfruté bastante, ¿ya? Y y aprendí bastante con todo esto. Así que yo espero que ustedes también, ¿no es cierto?, hayan podido eh, rescatar algo, ¿no es cierto?, para ustedes también. ¿Mm? Así que eso sería, mis hermanos.